Llegó el día de la presentación oficial de la nueva consola Nintendo Switch 2, la esperada sucesora de la exitosa Nintendo Switch. Entre las principales novedades que reveló la empresa japonesa se encuentran mejoras significativas en la pantalla, que ahora es ligeramente más grande, ofrece alta definición con casi el doble de píxeles que la original y hasta 120 cuadros por segundo, lo que garantiza una mayor fluidez en el juego. Los usuarios podrán disfrutar de visuales más vibrantes gracias a su nueva pantalla LCD con soporte HDR, que mejora la calidad de imagen y el contraste. El diseño híbrido característico de la consola se mantiene, pero los Joy-Con 2 ahora son magnéticos, cuentan con botones más grandes y pueden usarse como un mouse en superficies planas, ofreciendo mayor versatilidad. El audio también evoluciona, con bocinas mejoradas y sonido 3D inmersivo. Además, el nuevo micrófono integrado permitirá a los jugadores comunicarse con amigos mientras juegan. En cuanto al almacenamiento, la Nintendo Switch 2 multiplica por 8 la capacidad interna de la Switch original, alcanzando los 256 GB, aunque solo será compatible con tarjetas microSD Express. Otros cambios notables son el soporte trasero, ahora más amplio y estable, 2 puertos USB-C y un nuevo adaptador con ventilador, que además permitirá disfrutar los juegos en resolución 4K en la televisión. ¿Y los juegos? Nintendo asegura que casi todo el catálogo de Switch será compatible, junto con nuevos títulos exclusivos y versiones mejoradas, identificadas como Switch 2. El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos, SPC por sus siglas en inglés, ha declarado este miércoles su nivel de alerta más alto, 5 de 5, para partes del Valle del Mississippi, una medida excepcional que solo se activa en las condiciones más peligrosas. Según los registros de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, este nivel de alerta se ha emitido en menos del 1% de los días durante los últimos 25 años, con un promedio de solo 3 a 4 veces anuales. Actualmente, más de 15 millones de personas en 7 estados, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee se encuentran bajo alerta con cerca de 2 docenas de avisos de tornado activos. Además, las autoridades han emitido una emergencia por tornado, el nivel más extremo de alerta para áreas cercanas a la ciudad de Bay, Arkansas. Esta es la cuarta emergencia de este tipo declarada en Estados Unidos este año. Las 3 anteriores ocurrieron durante el brote de tornados de mediados de marzo. Estudios climáticos indican que desde 1970, las lluvias extremas han aumentado un 90% en las principales ciudades del país.